Buenos días, gente de YouTube. En esta ocasión les traigo un video para la creación de una base de datos para la gestión de usuarios, la creación de usuarios, administración, eliminar y prácticamente gestionar. Y vamos a crear también un PHP en el cual vamos a obtener los datos del MySQL, de la base de datos, y los vamos a enlistar y vamos a poner las opciones de las que ya les había comentado: editar, eliminar, insertar, prácticamente gestionar usuarios. Como primera medida, vamos a ir al navegador. Ya tenemos Web Server instalado. Vamos a crear un proyecto, una base de datos que va a funcionar para nuestro proyecto. Nuestro proyecto al principio va a tener solo para los usuarios, para administrar los usuarios, pero lo vamos a hacer en los siguientes videos un poco más robusto, que vamos a expandirlo muchísimo más para que sea ya una aplicación para una finalidad más empresarial, una solución más empresarial. En esta ocasión vamos a crear la base de datos con el nombre de nuestro proyecto. Puede ser nuestro proyecto que se llame Presta, con la P minúscula. Vale, crear. Ahora nos aparece aquí Presta, de igual forma aquí te Presta. Vamos a entrar con un clic, creamos una tabla. A la tabla le vamos a poner, esto va a ser para los usuarios, entonces vamos a decirle que se llame usuarios, ¿cierto? Vamos a tener, estas son las columnas, vamos a tener al principio 4 columnas. En esta parte podemos agregar más columnas. Vamos a ver si nos aplica la cantidad de columnas que tenemos ahí. La primera va a ser el ID de los usuarios. Luego vamos a tener el nombre de cada uno de los usuarios, el email. Vamos a tener de pronto un usuario. En algunas ocasiones, eh, es bueno tal vez llamar usuarios en vez de email para loguear a alguna persona. Vamos a tener un password. Qué horror. Password. Le vamos a decir también una columna a que si está activo el usuario o no. Y vamos a decirle fecha, creación. Vamos a agregar otra. No, dejémoslo así. Entonces, el ID, como solo vamos a manejar aspecto numérico, lo bajamos en entero, int. Nos vamos a la derecha donde está el AI, que es el autoincrementar, y lo vamos a seleccionar. En longitud del usuario, del campo, como es un ID, no vamos a manejar así como mucho, vamos a dejar solo 10 caracteres. Nombre, como ya vamos a tener un texto, vamos a decirle que es un varchar y le vamos a poner un promedio de 150 caracteres. Un email, le vamos a poner que tenga solo 100, también que sea varchar. Vamos a seleccionar todos a varchar. Activo lo dejamos, bueno, entero, porque vamos a decir si está activo o no mediante números 0 o 1. 0 para no y 1 para sí. En fecha de creación le vamos a decir que sea un varchar. Ahora sí vamos con las longitudes. En usuario que sea 50. Password, como lo vamos a encriptar, el password vamos a decirle que sea de 300 caracteres. Activo 1, porque solo vamos a adquirir solo un carácter 01. Y fecha de creación vamos a decirle que sea 20. Ahora corremos y bajamos, le damos guardar. Y ya tenemos nuestra primera base de datos con nuestra primera tabla creada. Con un clic entramos a la estructura de la base de datos. Aquí nos va a decir lo que acabamos de crear. Nuestro ID autoincrementar, nombre, email, usuario, password,
nuestra casilla de si está activo o no y fecha de creación. Ahora nos vamos a nuestro editor de texto. En esta ocasión estoy usando Aptana. Vamos a crear un archivo que tengo las etiquetas de PHP. Para los que no de pronto no conocen cómo crear un archivo con con todas estas etiquetas, con esta plantilla, básicamente, se van a File, nueva plantilla. Yo lo creé de esta forma, se van a HTML y en HTML5 template. Le dan un clic. Un segundo que no. Parece que no le di clic. Bueno, otro clic. Y ahí nos va a crear el archivo ya con la plantilla. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es darle ahora salvar en la ubicación del WAM server, que en esta ocasión pues lo tengo acá. Simplemente lo guardan, pero no como HTML, sino como PHP. Digitan index.php y le dan guardar. Cuando lo guarden va a quedar una situación de esta forma, ponemos las etiquetas PHP para decir el inicio del PHP. En adentro de estas etiquetas vamos a empezar a escribir el código del PHP. Como primera medida necesitamos crear la conexión entre mi PHP y la base de datos. Con eso, para esa tarea vamos a utilizar la sentencia de MySQL connect y paréntesis. Entre los paréntesis vamos a digitar, perdón, las comillas no, vamos a digitar, no mentira, sí, las comillas sí van. Vamos a digitar primero el servidor, en esta ocasión como lo estamos trabajando en local, es localhost. Bueno, después va a venir el, el usuario de la base de datos, en esta ocasión es root, y el password. Generalmente Aptana, Web Server no crea password para ingresar a las bases de datos. Luego vamos a tener la sentencia MySQL select db que vamos a seleccionar la base de datos. En esta ocasión, la base de datos la llamamos presta. Le decimos acá presta. Esta es una conexión súper sencilla, muy simple. Ya la conectamos. Ahora vamos a insertar registros. Entonces nos vamos a la parte de abajo, creamos un formulario con las etiquetas form. Aquí ya se abren, aquí se cierran. Vamos a hacerlo desde cero. Le decimos form. Adentro del form vamos a crear una tabla para poder tener un poco más ordenado nuestros datos. Le vamos a dar un tr. Aquí adentro vamos a decirle que nuestro campo nombre va a ser de input, un tipo texto o text. Va a tener un nombre. Con este nombre vamos a identificarnos cuando enviemos el dato al PHP. El nombre va a ser nombre. Y lo cerramos de esta forma. Entonces si nos vamos a la URL localhost, le decimos prueba account, que es la carpeta donde yo tengo guardado, ya nos deja el campo habilitado. Simplemente lo que hacemos es, para tener tiempo, vamos a duplicarlo. Le ponemos, miramos la tabla, vamos a pedir el email, y aquí email,
Luego pedimos el usuario, aquí usuario. Hay que tener en cuenta las mayúsculas y minúsculas. A veces es un error que en la tabla de la base de datos escribimos con mayúsculas alguna letra o aquí en los nombres, y cuando le pasamos el dato a PHP lo escribimos con mayúsculas o minúsculas, y eso es un problema, pues PHP indica que es un nombre total, una sentencia totalmente distinta. Entonces aquí vamos a decirle, bueno, entonces usuario password. Eh, bueno, y estos dos datos, bueno, pongámosle le activo. Esa es una opción que solo la da el administrador. Vamos a decirle que no sea un input, sino sea un select, que tenga una opción que sea activo y otra que no esté activo, no activo. Entonces, aquí le vamos a poner el nombre en el select, el nombre, name, name, el name que sea activo, y en cada una de las opciones vamos a ponerle el valor. En este activo vamos a decirle que sea 1 y valor no activo 0. Entonces, bueno, y la fecha de creación si la obtenemos directamente del PHP, de la fecha actual. Entonces, nos devolvemos al donde se abre la etiqueta form. Ahí le vamos a decir action, que es a donde se va a dirigir él para ingresar los datos. Lo vamos a dejar sin ningún parámetro por este video. Ya luego vamos a tener un poquito más a otros archivos, ya con un poco más de objetos. Vamos a aprender un poco de objetos más adelante. Ahora le ponemos method, que solo quiere decir el método de envío de datos. Vamos a ponerle post para que no lo pase por la URL, sino que lo pase un poco más oculto. De esta forma ya tenemos nuestro envío de datos. Ahora nos vamos al PHP. Vamos a decirle, aquí nos faltó algo muy importante, súper importante, muy, muy importante. Bueno, ok, aquí nos faltó algo súper importante. Y es el botón de envío. Entonces acá le ponemos un input de la misma forma de arriba, pero en esta ocasión vamos a decirle que sea de tipo submit, que es de enviar. Vamos a decir el valor, que es el nombre que ahora va a aparecer al botón. Le vamos a decir enviar. Falta el nombre, porque vamos a tratar de recibir el valor del botón cuando alguien le haga clic y active nuestro PHP. Entonces, el nombre le vamos a poner, vamos a enviar también. Listo. Entonces probamos ahí está. Hay algo que salió mal en nuestras tablas. En nuestra tabla algo salió mal. Aquí vamos a mirar. Sí, algo salió súper mal y es que está mal. Vamos a borrar todo otra vez de la tabla y vamos a crear otra vez la tabla. Dejamos los input y los valores, no los borramos. Bueno, el del botón sí quedó bien. Este también quedó bien.
Entonces, abrimos una fila con tr y las columnas con td. Entonces, el email lo ponemos acá y este lo ponemos acá. Tabulamos un poquito para que nos quede un poquito más de orden. Usuario aquí y el input del usuario en el siguiente. Hacemos lo mismo con password. Esto simplemente es por orden, por ser un poquito más organizados. Que nos haya quedado mal al inicio, pero pues lo tratamos de corregir para poder seguir avanzando. Listo, ahí ya quedamos. Ya nos quedó mejor, ordenada. Aquí seguimos teniendo algo. No, parece que ya lo tenemos. Listo. Entonces sigamos avanzando. Entonces vamos a recibir en este momento, vamos a recibir aquí en el PHP los datos. Vamos a evaluar que si alguien le hace clic en enviar, que corra nuestra base de datos. Entonces, vamos a coger ahora los nombres, vamos a poner esto en minúscula, enviar, y nos vamos acá. Le decimos al PHP, sí, creamos paréntesis y llaves, le decimos acá iset, que es de si existe, vamos a poner como lo enviamos por post, le ponemos post, y entre corchetes le ponemos el valor que enviamos por nombre. El nombre es enviar, lo enviamos por post. Entonces aquí simplemente le digo, si existe, recibo el post, enviar, el nombre del botón. Cuando exista eso, vamos a recibir los otros datos. Entonces copiamos este post. Entonces ya aquí ya no es enviar, sino nombre. Vamos a poner cada uno de los inputs. Vamos a crear una variable que se llame nombre y le igualamos al post. Ahora vamos a crear otro, pero en esta ocasión que se llame email, nombre, email, usuario, luego vamos a crear usuario, email, vamos ahora a crear el usuario, y qué usuario. Hay que tener en cuenta cómo escribimos las variables y los nombres para que no nos genere errores luego que nos diga que no existe una variable o un archivo o un determinado campo que recibimos. Ahora, password. Y aquí vamos a empezar a encriptar el password. En esta ocasión lo vamos a encriptar de una forma muy sencilla. Entonces, password. Entonces, nos vamos al post, a esto. Antes de eso, vamos a poder encriptarlo con MD5, que es una forma de encriptación. Le ponemos paréntesis y entre paréntesis vamos a dejar la variable password. De esa forma se encripta en MD5. Hoy en día no es una forma muy segura de encriptar, pero pues por ahora lo vamos a hacer así. Más adelante vamos a aprender cómo se encripta a una mayor cantidad de caracteres, 256, 500, infinidad. Pero en esta ocasión lo vamos a poner algo muy corto. Entonces password. Ahora le vamos a decir activo. Recibimos activo. Activo. Listo.
Ya recibimos nuestras variables. Ah, falta la fecha. La fecha la obtienen, vamos a crear una variable date. La fecha la obtienen con la función date de PHP interna. Y aquí, si quieren, pueden irse a la documentación de PHP date. Y aquí nos va a decir como unos formatos de fecha. Los formatos de fecha que PHP tiene, que están acá. El ejemplo de formatos. Y aquí tenemos cómo se escribe y cómo se muestra. Vamos a usar este primero, el date. Entonces simplemente reemplazamos y ya creamos nuestro formato de fecha. Hay otra situación y es que son las zonas horarias. Si nosotros mostramos eso, pues la zona horaria no va a corresponder. Entonces simplemente nos vamos un poquito más arriba y vamos a mirar dónde está la zona horaria. Vamos a entrar acá. Ok, la zona horaria se llama mediante esta función. Y aquí abajo tenemos ejemplos de zonas horarias en América, Bogotá. Bueno, en esta ocasión como estamos en Bogotá, Colombia, vamos a seleccionar Bogotá, Colombia, América, Bogotá. Pueden escoger cualquiera dependiendo del país donde se encuentren. Vamos a dejarlo como por acá. Vamos al PHP. Vamos a la zona horaria. Copiamos esto, esta función, y pegamos ahí adentro el país con el continente. Ahora ya la zona horaria, ya esta función nos va a dar la zona horaria. Ahora, para hacer la inserción de los datos a la base de datos, simplemente le hacemos MySQL query. Adentro del query vamos a hacer insert into. Vamos a seleccionar ahora sí la tabla de la base de datos. En esta ocasión es usuarios. Entre paréntesis le vamos a decir values, paréntesis. Aquí en los primeros values vamos a poner las columnas. Vamos a obviar ID usuarios porque es automático e incrementable. Vamos a hacer nombre, coma, email, usuarios, password, activo y fecha de creación. Vamos a cambiar esto a comillas dobles. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros. Entonces aquí le hacemos comillas sencillas. Un registro. Para un registro 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a ponerle ahí el nombre, email, usuario, password y activo. Sí, activo. Date. Listo. Ok, ahora vamos a probar nuestra aplicación.
y le damos enviar. Miramos en la base de datos. Ahí está nuestro primer registro ingresado. Y esto ha sido todo por hoy. Más adelante vamos a ver cómo editarlo, cómo hacer un poquito más de seguridad, cómo no duplicar la información de los usuarios ingresados y volver esto un poco más robusto. Hasta la próxima.